Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Entremos con gozo y reverencia en esta Eucaristía que corona nuestro año litúrgico. Hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, pero no un Rey coronado de oro y sentado en un trono de madera preciosa. Celebramos a Jesucristo, que reina desde el madero de la cruz, donde su corona fueron espinas y su trono un patíbulo de ejecución romana. Este es el misterio que desafía toda lógica humana y transforma por completo nuestra manera de entender el poder, la autoridad y la gloria. Miren hacia el crucifijo de nuestra iglesia. Ahí está nuestro Rey. No está en un palacio rodeado de sirvientes, sino entre bandidos. No es aclamado por nobles, sino burlado por soldados. Y sin embargo, es ahí donde ejerce su reinado más poderoso, porque su poder no consiste en dominar, sino en servir, no en aplastar, sino en liberar, no en imponer, sino en atraer con el amor. Acabamos un año litúrgico que nos ha llevado por el misterio de la vida, de la muerte y resurrección de Jesús. Hoy no celebramos el final, sino el culmen, la coronación de todo lo que hemos vivido en estos meses.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. Hermanos, nos ponemos para celebrar nuestra Santa Misa este domingo, con el cual concluimos el año litúrgico, fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por todo lo que nos concede constantemente y pedimos que nos siga llenando de bendiciones. Pedimos a Dios por ustedes, por su familia, por las personas que nos siguen en las redes sociales, porque dejan su intención en los comentarios, por la salud de Alejandro Eric Montes Calderón, de Edgar Pedro Lázaro, de nuestro hermano Rafita, colaborador ministro, que lo van a operar para que salga bien su operación y pronto se recupere, por la protección y trabajo del joven Samuel Salinas Serrano, y para que Dios le llene de bendiciones. En acción de gracias por la vida matrimonial de los señores José Emanuel Hernández Momentey y Natalie Anamel Castellanos Cruz, que Dios les siga llenando de bendiciones, de vida, salud, trabajo, bienestar, vivan en paz, en unidad, en amor. En acción de gracias por el don de la vida del joven Emanuel Arturo López Méndez, nuestro acólito, para que Dios le llene de bendiciones, vida, salud, le ilumine sus estudios, le proteja de todo mal, bendiga a toda su familia. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la criatura, libera de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura, el texto nos muestra un modelo de realeza humana que, aunque justa, es solo sombra de la realeza mesiánica que celebramos. Noten las palabras: tú serás pastor de mi pueblo. David fue elegido para pastorear, no para dominar, pero su reino fue pasajero y territorial. En la segunda lectura, la carta a los Colosenses nos presenta a Cristo como Creador, Redentor y cabeza de la Iglesia. San Pablo dice que el Padre nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Ustedes y yo, por el bautismo, ya estamos en el reino de Cristo. No es un futuro lejano, es un presente sacramental. En el Evangelio de Cristo Rey crucificado, San Lucas nos presenta al Rey del universo entre dos bandidos. Fíjense en los tres grupos que rodean la cruz: los poderosos que se burlan, los soldados que ejecutan sin comprender y los crucificados junto a él. Ahí está la verdadera teología. Un ladrón repite la burla, el otro, con el mismo cuerpo torturado, reconoce al Rey. La fe no es virtud de los inteligentes, sino don de los humildes. Escuchemos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre, ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz sea contigo. Y porque la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes.
De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y porque Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí.
Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Aleluya, 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 Estamos ya concluyendo este año litúrgico con esta festividad de Jesucristo, Rey del Universo. Pero podríamos decir que toda esta semana, pues podríamos denominarla de la Semana de Cristo Rey, para que vaya resonando más en nuestro corazón. Y ya el próximo domingo estaremos iniciando el nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Pues este año, en los domingos de tiempo ordinario, también estuvimos escuchando el Evangelio según San Lucas. Ya lo terminamos también con este texto que acabamos de escuchar. Pues sabemos que Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Así comienza desde en el Evangelio de San Marcos, cuando dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Y esa fue, podríamos decir, la tarea principal de Jesús, de anunciarlo por medio de sus palabras, de sus parábolas, de hacerlo presente con sus milagros, de manera especial con las expulsiones que hacía de los demonios, con los exorcismos que Jesús iba realizando. Pues todo eso fue para anunciar y hacer presente el reino de Dios. Y una vez que Jesús ha muerto y ha resucitado, pues Dios mismo fue revelando que ese reino de Dios es el reino de Cristo. Porque Dios mismo puso a Cristo como Rey, como Señor de la historia, de la naturaleza, de todo lo creado, que este himno tan hermoso que hemos escuchado de la carta de San Pablo a los Colosenses nos habla de todo ello, ¿verdad? De este poder que tiene Jesús por ser Hijo de Dios. Como dice, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de la creación, y en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas, ¿verdad? Por eso podemos decir, Él es el Rey, porque Él es el dueño de todo, ¿verdad? De todo lo creado. Antiguamente, cuando existían los reinos, y en cada reino estaba un rey, y Él era el dueño de todo, aún de las personas. Si alguien desobedecía a un decreto del rey, Él podía matarlo y nadie podía reclamar nada, porque Él era dueño de todo. Y con mucha mayor razón podríamos decir Cristo, ya que, como dice el himno, en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, sin excluir tronos, dominaciones, ¿verdad? Este himno se escribió en ese tiempo en que los reyes, los emperadores, se creían Dios, se creían todos poderosos, pero en medio de todo esto ninguno puede igualar a Cristo, porque Él sí es verdaderamente Rey. Dice, de todos los principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él, ¿verdad? Todos nosotros por eso yo creo que no hay alguien que ponga resistencia a decir Cristo no es Rey. Yo creo que todos de entrada lo aceptamos, y pues aún aquellos que lo rechazan, que no lo reconocen como Rey, Él lo es, porque su reino no depende de nosotros. Él es Rey porque es Dios, ¿sí? Porque a Él solamente se le puede dar este título en su sentido pleno, en su sentido absoluto. Pero se supone que nosotros, que somos su iglesia, los bautizados, sí lo reconocemos, ¿verdad? De hecho decimos, Cristo es mi Rey. Pero tendríamos que preguntarnos qué significa la palabra Rey
Ya de alguna manera dije algo de ello, ¿verdad? Es el que tiene el poder absoluto, el que tiene el dominio, el que es dueño de todo, el que tiene el poder. Pues decimos, Dios es omnipotente, todopoderoso, y lo tienen las tres personas divinas. Claro que el Padre Celestial ha querido que en Cristo se concentre todo, ¿verdad? Que Él sea el Rey. Entonces, siendo el dueño de todo, y también la función del Rey era dominar, gobernar, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos Cristo es mi Rey, es porque queremos que Él sea quien vaya gobernando nuestra vida, Él vaya dominando nuestra vida. Y podríamos preguntarnos, ¿dejamos que Cristo sea nuestro Rey? Porque de palabra es fácil decir Cristo es mi Rey, pero ya en la práctica, ahí como que ya no dejamos que Cristo reine, sino que cada uno de nosotros hacemos nuestra voluntad, y eso se opone a la voluntad de Cristo. Claro que tenemos un Rey que es muy misericordioso, un Dios, un Rey lleno de amor, de tal manera que soporta pues que estemos violando su voluntad, que no le hagamos caso, ¿verdad? Pero claro que llegará un momento, ¿verdad? Cuando lo que es la parucía, cuando Jesús venga por segunda vez, claramente se dice como Rey y como juez. Entonces sí le dará a cada quien lo que le corresponde. Mientras tanto, ahorita nos tiene paciencia, nos tiene misericordia y está esperando que nosotros volvamos a Él, ¿verdad? Para que entonces lo amemos. Al celebrar esta fiesta, pues entonces digamos, si decimos Cristo es mi Rey, que verdaderamente Él gobierne mi vida en todos los momentos, aún en las cosas más simples, más sencillitas, en lo que vamos haciendo cada día, para que de esta manera el reino de Dios, el reino de Cristo se haga ya presente primero en nuestra vida. Porque muchos padres de la iglesia decían, Jesús es el autorreino, porque Él en su vida, en su persona, se hizo presente el reino de Dios por esa obediencia absoluta que tuvo hacia el Padre Celestial. Y esto lo va a decir Jesús constantemente a lo largo del Evangelio de San Juan. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió. Y luego podríamos decir en la Virgen María, ella también, en ella se ha realizado el reino de Dios, porque fue la mujer obediente totalmente a Dios. Esas palabras que le dijo al ángel, hágase en mí según su voluntad. Y no lo dijo solamente en el momento de la encarnación, fue un sí, como dicen muchos, un sí que mantuvo a lo largo de toda su vida, un sí a la obediencia de Dios, ¿sí? Pero nosotros, ahí podríamos decir, confrontarnos con nuestra vida. Muchos de nosotros no hacemos eso. Muchos de nosotros, claro, de palabra decimos sí, pero ya en la práctica, en la vida diaria, le decimos que no. Por eso es que el pecado va dominando, va reinando en el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser, pues, bueno, más bien Cristo nos ha hecho partícipes de su reino. Si leemos el libro del Apocalipsis, dice, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, un reino, nos ha hecho reyes, igual que Él nos hace participar de su reinado. Y de hecho, recuerden que en el bautismo, desde el bautismo participamos de las tres funciones de Cristo: de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Jesús reinó en este mundo cuando se encarnó, cuando estuvo entre nosotros. ¿Cómo fue el reinado de Cristo? Sirviendo. Él claramente lo dice así, que todo el que quiera ser el más grande, el primero, se haga el servidor de todos. Y todavía en el último momento de su vida, el último gesto que hizo antes de la cruz fue lavar los pies a los discípulos, con ese signo de servicio. Y servir para Cristo es reinar. Claro que ahora Cristo reina de otra manera, ¿verdad? Más que los reyes de los siglos pasados. ¿Sí? Entonces, Cristo es rey y también nosotros estamos llamados a participar del reinado de Cristo. Y este reino de Dios que Él anunció, ahora es el reino de Cristo, que debe de hacerse visible en cada uno de nosotros los bautizados. Y podríamos decir que de manera especial en la iglesia, porque la iglesia somos todos los que creemos en Cristo, todos los que hemos recibido el don del Espíritu Santo, y que pues la iglesia debería de manifestarse
estar abundando en ese reinado ante el mundo, ser el reino de Cristo. Sin embargo, pues no, ¿verdad? Ni siquiera se ve un destello pequeño de ese reino. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos cerrado al amor de Dios. Porque aunque nos hicimos cristianos, en la práctica nos comportamos como anticristos, ¿verdad? El anticristo es aquel que está contra Cristo, aquel que se opone al proyecto de Dios. Y con nuestro pecado constantemente nos estamos oponiendo a ese reino que Cristo vino a anunciar. Y en este día, al celebrar esta festividad, también pues nos hace ver cuál es el reino de Dios, cuál es el reino de Cristo. Muchas veces el reino de Dios se reduce a decir el reino de Dios es justicia, es paz, es igualdad, ¿verdad? Como comparando en un ambiente meramente sociológico. Y aquí en el prefacio de la misa nos dice cuáles son como algunas notas que tiene el reino de Dios, el reino de Cristo. En primer lugar dice un reino eterno y universal. Han habido reinos aquí en la tierra, pero han sido temporales, por mucho que duren, se han acabado. Aún los grandes imperios, los grandes reinos se han terminado. Y el reino de Cristo es como Cristo, eterno. Y un reino dice universal, igual los reinos por más poderosos que sean, pues siempre tienen límites. Y el reino de Cristo no, porque se extiende por toda la tierra. Podríamos decir, donde hay un cristiano, ahí tendría que hacerse presente el reino de Dios, el reino de Cristo. Pero nuevamente, ¿por qué no se hace presente? Porque nosotros no lo dejamos. Sí, ojalá al estar celebrando esta fiesta tomemos conciencia de que Dios me ha llamado a ser colaborador de su reino y que yo tengo que hacer presente el reino en mi vida principalmente. Y luego si lo hago presente en mi vida, pues donde quiera que yo esté, en la familia, en el trabajo, en el mundo, para que así el reino de Dios se vaya ya estableciendo. Y luego, ¿cuáles son las notas del reino? Dice un reino de verdad y de la vida. Hoy en nuestro mundo reina la mentira. Dice Jesús, el diablo es el padre de la mentira. Y todos los que lo siguen, todos los que son mentirosos, son hijos del diablo. Así lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Y nosotros, siendo hijos de Dios, también muchas veces estamos viviendo en la mentira. Para empezar, ni conocemos siquiera la verdad, hay un rechazo a la verdad. Hoy la sociedad que estamos viviendo es una sociedad que le llamamos relativista, ¿verdad? Donde cada quien tiene su propia verdad, ¿verdad? No, se está negando cada día más una verdad objetiva, ¿verdad? Una verdad que es absoluta y esa viene de Dios. Aún de las cosas del mundo, ¿verdad? Se está negando esa verdad objetiva. Hoy nos dejamos llevar por verdades subjetivas, ¿verdad? Lo que a cada quien le gusta y le acomoda. Y entonces, junto con el reino de la verdad, también es reino de la vida. Vemos cómo también hoy en el mundo el diablo sigue dominando por medio de la cultura de la muerte, varios aspectos, pero de una manera especial, ¿verdad? En la promoción del aborto, de la eutanasia, que eso es atentar contra la vida, y sobre todo vidas inocentes, vidas indefensas, ¿verdad? Constantemente, todos los días, hay asesinatos, ¿verdad? Sobre todo en nuestro país, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos lo que escuchamos en los medios de comunicación, todos los días hay asesinatos, ¿verdad? Y es un índice que va creciendo y va creciendo. Y luego en otros aspectos, todo el reino de la muerte va dominando. ¿A qué se debe eso? A que Cristo no está reinando, ¿verdad? Son unas señales para darnos cuenta que Cristo no está reinando. Tanta mentira, tanta muerte, ¿verdad? En todos los aspectos. Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro rey? ¿Verdad? Muchos se podrían decirnos y burlarse de nosotros, ¿dónde está tu rey? No que Cristo es tu rey, ni en la propia vida está reinando, ¿verdad? Entonces, como sigue, es como para irnos cuestionando. Otra cosa también muy importante del reino de Dios, del reino de Cristo, dice, es reino de la santidad y de la gracia. Lo que es más propio de Dios, la gracia y la santidad. Como digo, la iglesia, todos nosotros que somos este cuerpo místico de Cristo,
debería estar brillando porque aquí está el reino de Cristo ya, y debería de brillar por la santidad, por la gracia. Pero ¿qué es lo que hay más en nuestra vida? El pecado, que es lo que se opone a la gracia de Dios, que es lo que se opone a la santidad. Y en lugar de irnos limpiando, irnos purificando, cada vez vamos acumulando y acumulando más pecados. ¿Verdad? ¿A dónde vamos a ir a dar así? ¿Verdad? Cristo nos ha llamado, y lo dice también hoy este hermoso himno de Colosenses. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, es decir, el perdón de los pecados. ¿Verdad? Entonces no digamos es que tengo pecados, pero ¿cómo me los voy a quitar? No hay quien me los quite. Y Cristo por eso dejó el sacramento de la confesión, para que ahí seamos purificados. Y sin embargo nos seguimos resistiendo. Así como para vacunarnos, ¿verdad? Hay tanta resistencia, así también para confesarnos hay tanta resistencia. ¿Sí? Ojalá pudiéramos tomar conciencia de ello. Si yo pertenezco a Cristo, estoy en el reino de la gracia, en el reino de la santidad, no porque yo sea bueno, sino porque es la gracia de Dios, el amor de Dios. ¿Verdad? Entonces creo que eso nos tiene que ir haciendo tomar conciencia para ser verdaderamente súbditos de Cristo. Pero realmente, no solamente de palabra, que en nuestra vida diaria seamos súbditos de Cristo. Y luego sigue diciendo otras notas del reino de Dios, del reino de Cristo: el reino de la justicia, reino del amor y reino de la paz. Esas son cosas también. Entonces más bien la paz vendría a ser fruto de que estamos dejando que Cristo reine en nuestra vida, y el medio por el cual vamos a hacer que el reino de Dios se haga presente es el amor. Recuerden que este es el mandamiento que Cristo nos ha dejado: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Entonces, que aprendamos pues, a tomar primero conciencia: si Cristo es mi Rey, pues que yo viva conforme a la voluntad de Él, que ya no sea yo el que ponga mi voluntad, sino que sea el amor de Cristo el que vaya imperando en cada uno de nosotros. Y de esa manera, pues, entonces sí, Cristo va a reinar. De otra manera, pues, ¿quién está reinando? ¿Y quién va a seguir reinando en el mundo y en todas partes, comenzando en el corazón de las personas, en las familias, en las sociedades? Pues el que está reinando ahorita es el demonio, ¿verdad? Es el diablo el que está reinando. Y el diablo seguramente se ríe a carcajadas, diciendo: miren, los cristianos este día están celebrando a su rey, pero un rey que ¿dónde se ve que está reinando? Por ninguna parte se ve que está reinando, ¿verdad? Creo que sí tendría que cuestionarnos, ¿verdad? Decir: no, ahora a partir de hoy voy a dejar que Cristo empiece a reinar en mi vida. ¿Verdad? Y que ojalá el próximo año que estemos celebrando nuevamente esta fiesta haya un avance, que ya se vaya viendo que sí, yo estoy dejando que Cristo reine. No es que el diablo sea más poderoso que Cristo, sino que el diablo por sí mismo no tiene ningún poder. Tiene poder cuando nosotros colaboramos con él. Y Cristo, aun si nosotros, tiene poder, pero él no quiere reinar así, demostrando, como haciendo un espectáculo, demostrando el poder que él tiene. Quiere también él reinar por medio de nosotros. Entonces dejemos que reine nuestra vida, para que así vaya habiendo ese cambio y el reino de Dios empiece principalmente en nuestra iglesia. ¿Verdad? Que ahí es donde debe ser el reino de Dios, ya en medio del mundo, porque el Cristo estableció la iglesia precisamente para eso, para que sea luz y atraiga a los del mundo, atraiga a todos, para que también formen el reino de Dios. Pero si nosotros no tenemos ni lo mínimo del reino, pues ¿cómo vamos a cumplir nuestra misión? Y entonces creo que esta fiesta pues nos alegra, pero también nos compromete, que cada día seamos verdaderos súbditos de Cristo, para que el reino de Dios se haga presente en todas partes y en nuestra vida. Proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reza una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Dirijamos llenos de confianza nuestras súplicas a Cristo, Supremo Señor de la vida y de la muerte y Rey de todas las criaturas en el cielo, del cielo y de la tierra. Respondemos: Rey de las naciones, escúchanos. Rey de las naciones, escúchanos. Para que los pastores y fieles de la Iglesia se esfuercen con celo en reconciliar al universo con Dios y en pacificar por la sangre de la cruz de Jesucristo a todas las criaturas. Roguemos al Señor. Rey de las naciones, escúchanos. Para que la semilla evangélica escondida en las diversas religiones y culturas germine y se manifieste, y todos los hombres reconozcan con gozo que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Roguemos al Señor. Rey de las naciones, escúchanos. Para que quienes aún viven bajo el dominio de la ignorancia, el pecado o el sufrimiento, sean trasladados al reino de Cristo y encuentren al fin de sus penas. Roguemos al Señor. Rey de las naciones, escúchanos. Para los que hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Señor Supremo del Universo, a quien están destinadas todas las cosas, participemos también un día en la herencia del pueblo santo, en el reino de la luz. Roguemos al Señor. Naciones, escúchanos. Pedimos a Dios por todos ustedes, por su familia, que Dios los bendiga abundantemente, por las personas que nos siguen en las redes sociales, porque dejan su intención en los comentarios. Nos unimos en acción de gracias por los 3 años de vida matrimonial de los señores José Emanuel Hernández Mumentey y Natali Amamel Castellanos Cruz, para que Dios les siga llenando de bendiciones, atienda sus necesidades materiales y espirituales, vivan en paz, en unidad, en amor. En acción de gracias por el don de la vida del joven Emanuel Arturo López Méndez, nuestro acólito, por sus 20 años de vida, que le llene de vida, salud, bienestar, para que Dios le lleve por el buen camino, le ilumine en sus estudios, bendiga a sus papás, sus familiares, por la salud de todos nuestros hermanos enfermos, en especial de Alejandro Eric Montes Calderón, de Edgar Pedro Lázaro, de nuestro hermano Rafita, para que salga bien en su operación y su pronta recuperación, por la protección y trabajo del joven Samuel Salinas Serrano, para que Dios le llene de bendiciones. Oremos.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo. Sácanos del dominio de las tinieblas y fortalece nuestras débiles voluntades para que sigamos las huellas de tu Hijo y como Él demos la propia vida en bien de los demás y compartamos con ellos el reino de Cristo en el paraíso. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Muchas gracias. Nosotros pan de vida. Entonces por este vino junto a él debajo del hombre que dice tu generosidad, él sepa en nosotros de salvación. Acepta, Señor, ese sacrificio que sea agradable en tu presencia. Y eternamente. Amén. Demos, Señor, este día. Nos brinda alabanza y gloria. Hermanos, sigamos haciendo oración para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana,
te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, llenos está en el cielo, tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le conceda la paz, la proteja, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Pedro, su auxiliar Luis Alfonso, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos que sufren, que tienen problemas, que están enfermos, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice,
y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. En silencio oremos por nuestros fieles difuntos. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifica, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. En el cielo, picado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Nosotros perdonamos los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Así en la reverencia, dense el saludo de la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes estén preparados para comulgar se acercan. Si alguna persona no puede moverse de su lugar, levante la mano para que se la lleven. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte vivamente dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María, a la que también llamamos nuestra Reina, esperando no sea inoportuno este título que le damos también a la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Virgen María de Guadalupe, Reina de México, Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Patriarca San José, Ruega por nosotros. siéntense un momentito, por favor. Pues estamos terminando ya toda esta semana, continuamos, ya termina el año litúrgico, que podríamos llamarle tal vez Semana de Cristo Rey, para que no se nos olvide, ¿verdad?, lo que estamos celebrando. Y el próximo domingo iniciamos el nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Entonces, por ahí los que gusten hacer su corona, corona familiar, para que lo traigan y se bendiga, no es adorno, ¿sí? No es adorno de Navidad. Y de hecho también pues pedirle que por lo menos las 2 primeras semanas de Adviento lo vivamos. El sentido es de alguna manera un poquito parecido a la Cuaresma, por eso el color litúrgico es morado, ¿verdad? Es un tiempo así también de hacer un poquito de penitencia, de hacer examen de conciencia, arrepentirnos, confesarnos, tener el deseo de volver a Dios, ¿verdad? Entonces es el sentido de todo el Adviento. Y ya del día 16 que comienzan las posadas, pues ya ir entrando en este ambiente de la Navidad. También para los que gusten ser padrinos de las posadas, traer tortas o atole o algún aguinaldo, dulces, pueden pasar en la oficina parroquial para inscribirse. Entonces los que gusten apoyarnos con siendo padrinos. También se va a llevar a cabo una rifa el 7 de diciembre de un nacimiento que está allá afuera, el boletito de 30 pesos. Todos los que gusten apoyar en esta rifa. También acá doña Agus está vendiendo unos boletos para un retiro el 6 de diciembre, ¿verdad? Entonces este tiene el valor de 200 pesitos. Entonces aquí los que quieran ir al retiro, aquí con ella pueden conseguir el boleto. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Muchas felicidades a los esposos, José Emanuel y Natalie. José es 3 años de vida matrimonial. Muchas felicidades. Que Dios les derrame bendiciones abundantes. Y también para nuestro acólito, Emanuel, por estos 20 años. Muchas felicidades. Para que siga adelante y Dios le siga llenando de bendiciones. Bueno, esta frase de Cristo Rey ha servido también como un grito de batalla, de lucha. Hace ya casi 100 años los cristeros, defendiendo la fe,
sobre todo al momento de ser fusilados, gritaban, ¡viva Cristo Rey! Y en otros lugares también, ¿verdad? Ha sido así como un grito de batalla, pues que lo demos, no solamente porque haya una persecución, sino ahorita en el mundo, ¿verdad? El diablo anda persiguiendo a todos, nos anda persiguiendo, entonces constantemente digamos, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Alabío, alabao, alabí, bam, Cristo Rey, ra, ra, ra. Fuerte aplauso a Cristo Rey. Buenas tardes a todos.